Bienvenidos a Frecuencia Soberana, el podcast que te guiará a dominar el arte de transformar tu vida a través del poder de tu voz, convirtiendo tus palabras en el puente hacia la versión más exitosa y auténtica de vos misma. Mi nombre es Dalila Roquia y estoy aquí para que aprendamos cómo nuestra voz puede convertirse en una herramienta poderosa para manifestar la realidad que realmente deseas. Unite a esta frecuencia de almas soberanas, conscientes y empoderadas, listas a reconocer su mensaje único y mostrarlo con soberanía al mundo. Allá vamos. Muy bienvenidos, hola a todos, gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Frecuencia Soberana. Hoy invitado nuevamente de lujo, un dúo que sé que aman porque ya me han traído hermosos comentarios sobre los podcasts que ya hemos grabado, a los episodios que ya hemos grabado. Santi, bienvenido, qué enorme placer tenerte nuevamente aquí. Hola Dali y hola a todos los que nos escuchan. Y nada, qué rico estar aquí otra vez, qué rico volver a compartir contigo y qué rico charlar, creo que es importante, trae mucha lucidez. Sí, totalmente. Y el compartir, ¿no? El compartir Ujú. y poder hacer de esto una conversación fluida y a veces sin tanta marcación de nada, ¿no? Simplemente dejarnos llevar en un tema que nos ha interpelado a los dos este último tiempo y es justamente la nada. La nada. Habrán notado el público aquí que nos está escuchando que quizás se habrán dado cuenta que no he estado publicando episodios como frecuentemente lo hacía todos los lunes. Me he permitido un tiempo bastante para habitar la calma, para habitar espacios conmigo misma. Y bueno, fue todo un real desafío, la verdad, porque justamente cuando nos permitimos salirnos de la vorágine, de la cotidianidad, de las cosas que tenemos marcadas en los famosos tengo que, bueno, genera obviamente una incomodidad muy grande, pero lo que descubrí fue que muchas veces haciendo un montón de cosas no llego a nada. Mm. Entonces yo misma me replanteé y dije, ¿y si cambio la fórmula? ¿Y si empiezo a habitar la nada y encuentro el todo? Y así fue, y así fue. Pero bueno, obviamente que lo viví intensamente al principio, muy incómoda y dándome cuenta también de un montón de cosas, ¿no? Me gustaría que me cuentes, Santi, ¿cómo habitas vos tus espacios en donde te permitís no hacer nada? ¿Qué pasa en vos? Bueno, eso es muy interesante porque estaba pensando pues que las personas, todos tenemos como nuestra energía que expresamos, ¿sí? Por cómo somos, por nuestra astrología, por nuestra energía, por nuestra identidad, por lo que hacemos, por nuestro entorno, pues va variando mucho. No a todo el mundo le funciona de la misma manera. Yo soy una persona, o más bien, mi entorno y lo que hago y a lo que me dedico, me ha acostumbrado a estar haciendo todo el tiempo muchas cosas, ¿no? Mm, Entonces, personalmente, para mí mm, es un reto que a veces me tocó aprender a imponérmelo a veces, porque lo que tú dices está, por lo menos en mi caso, y sé que el caso de muchas personas, y yo creo que hoy en día, como con el afán de la vida como viene, ¿no? Con todo, con las redes, con el acceso a la información, con el acceso a tantas cosas, pues cada vez esto va más rápido. Entonces, para mí ha sido un reto importante, interesante y sobre todo muy amoroso, porque siento que a veces ese personaje interno que se juzga, ¿no? Y que se mide todo el tiempo es muy fuerte, ¿sí? mm. Entonces, no, tienes que estar haciendo algo siempre, tienes que estar haciendo algo siempre. Y empieza esa sensación de como esa ansiedad o ese acelere que da cuando tú paras y bueno, uy, no estoy haciendo algo. Mm. Dios mío, no estoy aprovechando el tiempo, Dios mío. Y no, uno no se da cuenta, en mi caso me ha pasado que aprovechar el tiempo y lo que tú dices, como habitarse desde la nada, pues también es muy valioso y es Mm. muy importante. Entonces, para mí ha sido un reto, para mí ha sido un reto porque me confronta con el tema de esa parte de la suficiencia.
Mm, también, que para mí es un tema fuerte, ¿no? Para mí, en mis sombras, la suficiencia está muy presente en mi camino y mi aprendizaje. Y mm, yo sé que para muchas personas también. O el tema de no estar siendo, ¿cierto? No estar siendo en los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? O en el trabajo, o con la familia, o en una destreza, o en un quehacer, te pone como, bueno, entonces si no estoy siendo eso, que es lo que se supone que me da suficiencia y me da valor y me da un montón de cosas, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Como que te reta mucho de decir, no, pero es que también está bien y soy valioso o soy suficiente o está bien estar quieto, estar sin mm. hacer nada aparentemente, ¿no? Pero realmente uno sí está haciendo mucho y creo que una de las cosas más importantes que uno hace haciendo nada es precisamente habitarse, es precisamente darse el regalo del tiempo, porque creo que de las cosas más valiosas que yo he aprendido que tiene la vida y esta experiencia humana es el tiempo. Como lo hemos hablado en otros podcasts, Ujú. que vale la pena recordarlo, es como yo puedo tener toda la plata del mundo, todo el poder del mundo, pero no puedo comprar el tiempo con eso. No, tal El cual. tiempo es invaluable, ¿sí? Eso te iba a decir, hay cosas que son Mm, invaluables en la vida y cuando uno frena, bueno, ahí es en mm, donde empieza a darse cuenta también de la cantidad de cosas que cree que tiene y que no tienen el valor como otras que no las podrías comprar ni con todo el dinero del mundo, ¿no? Es exactamente. elemental. Y esto que traes de habitar la nada y espacios súper incómodos, tal cual lo viví muy similar. Me encontré dándome cuenta también que en una primera etapa, cuando iba, porque esto es como una práctica también, ¿no? Claro. Practicar no hacer nada o practicar que no es no hacer nada, porque ahí también, cuando decimos no hice nada, aparecen los juicios, ¿no? Como por ejemplo, perdiste el tiempo, no aprovecho el día, esto que trajiste, ¿no? Y Ujú, en ujú. realidad quizás te diste cuenta de un montón de cosas. Por eso digo, en la nada habita el todo, ¿no? Claro. Y todo lo que tiene que ver con uno. Pero si hay algo que empecé a registrar son mis estados, que yo creo que eso es un punto crucial hoy en día, que Mm, justamente dentro de la vibración que hoy estamos viviendo, ¿no? Y estos 2 meses que quedan, justamente se siente esta energía como de frenar, como de estar más un poco quietos, conectando también, como hemos hablado en otros episodios, con lo esencial, más allá de que tenemos un mm. montón de cosas importantes por hacer y que tenemos que cumplir, nadie se niega a eso, pero regalarse esos espacios en donde me permito habitar la nada y descubrir, ¿no? ¿Desde qué estado estoy creando mi vida? ¿No? ¿Desde qué estado estoy Ujú. creando mi trabajo o mi actividad o lo que hago, lo que comparto? Y fue interesante porque me encontré con una mujer bastante severa, ¿no? Conversaciones muy severas conmigo, muy violentas. Mm, Tenés que hacer esto, cómo vas a perder este día, lo tenés que hacer sí o sí. Yo me encuentro mucho en esto del castigo, de ujú. no hay nadie que me obliga, pero hay un sí yo misma en decirlo, tenés que terminar hoy y esto tiene que quedar perfecto. Y el estado con el cual yo hago las cosas es como a una niña que le están obligando a terminar la tarea. A la que se tiene que tomar la sopa que no le gusta. Claro, entonces digo, che, si yo estoy creando esto desde este estado, ¿no? Porque no deja de ser también un estado de carencia, un estado violento, un estado en donde también existe el sacrificio, es lo que voy a proyectar, porque también hay que entender que todo aquello que entregamos al mundo es vibración. Ya Mm, sea que hagas una torta, vendas tortas, barras la calle o des talleres online. O sea, no importa en lo que uno haga, sino quién está siendo uno a través de lo que está haciendo y cuál es el estado en el que lo está creando. Y los estados, que tienen que ver más con los sentimientos también, si hay mm, sentimientos de carencia, si hay sentimientos de o un sesgo de obligación. Se nos está pidiendo impecabilidad, que esto lo hablaste el otro día en un vivo en TikTok, que después me gustaría que nos pases mm. la info para que la gente te pueda seguir en esa red y pueda
estar en estos vivos que son súper valiosos, ¿no? La impecabilidad con la que hacemos las cosas, ¿no? Y tiene que ver con estos estados, ¿verdad? Sí, hay algo muy interesante que tú dices y es que hay dos cosas. La primera es que siento que cuando uno está todo el tiempo haciendo cosas o las cosas que están implícitas en la rutina de cada vida, de cada ser humano, ¿cierto? Mm, Muchas veces en ese esforzarme a no parar, por ponerlo desde otra perspectiva, o sea, parar, a veces se pierde el norte. Se pierde el norte de las cosas y el sentido de las cosas y lo que tú dices, como el cómo yo las estoy haciendo, quién estoy siendo haciendo esto mm, o lo otro. Y no solamente eso, sino también que cuando se pierde ese norte y nos forzamos a seguir y a seguir y a seguir y a no darnos los espacios de no hacer nada, la vida y el cuerpo y nuestra psique llega a mm. un punto en que dice, no puedo más, No más. necesito parar y con algo te hace parar, con alguna cosa te hace pasar, ya sea con una enfermedad, algún trastorno emocional, algo que no puedas gestionar, cansancio, simplemente cansancio físico. Hay muchas maneras en que la vida del cuerpo y tú mismo, tu maestro interno te dice, necesitamos parar. Y cuando eso pasa y yo no lo elijo, sino que me tocó parar, también ese juez interno es muy severo porque obviamente el parar obligado porque me tocó parar, Mm, es una evaluación muy fuerte. Es una evaluación muy fuerte porque me confronta precisamente con quién estoy siendo, realmente, con quién estoy siendo para mí primero, y es ahí donde nos evaluamos muy duro, y luego para las cosas que estoy haciendo, para las personas, para mi entorno en general, ¿no? Y empieza uno a evaluar esas cosas. Bueno, no sé, mi trabajo en este punto perdió un poco de sentido. Yo le perdí el enfoque a lo que estaba haciendo. Sí, puede ser la misma cosa que puedo hacer todos los días, pero perdí el enfoque, perdí mm, la motivación, perdí el sentido, perdí un montón de cosas que puede pasar, ¿no? Entonces siento que ahí hay un punto muy importante y es hacer nada porque lo elijo y hacer nada porque me tocó. Me tocó parar sí o sí por X o Y motivo. Y creo que puede ser un mismo espacio, pero la sensación y la experiencia, lo que yo experimento, lo que yo vivencio en esos espacios, puede ser muy distinto. Yo lo puedo aprovechar un montón, como dices tú, si yo lo elijo, si yo lo planifico, si digo y hago la práctica, porque estamos de acuerdo, para esos espacios también hay que practicar, también hay mm, que darnos la posibilidad de tenerlos, porque efectivamente no nos han enseñado eso. Esta última etapa de la humanidad es trabajo, 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 haga, esté haciendo las cosas y esté haciendo un montón de cosas, ¿no? Y si no es trabajando, es estudiándose, es preparándose más mediante el estudio. Y si entonces no es eso, entonces es siendo para otras personas. Pero cuando yo hago para mí. Y creo que una de las esencias de la conciencia en lo que yo he explorado es que simplemente estar siendo, mm, ya. Y eso te da muchas respuestas como lo que tú dices, como conectarnos con el todo y entender entonces ahí cuál es el sentido y cómo me puedo yo volver a relacionar de una manera distinta con las cosas que igual voy a tener que seguir haciendo. Y creo que eso es bien importante entenderlo, el cómo lo hago, el quién estoy siendo y que inevitablemente esos espacios me van a confrontar con preguntarme quién estoy siendo para mí y mm. para las cosas que hago y para las cosas que en este momento voy a dejar de hacer por estar aquí. Entonces son un montón de cosas que están ahí inmersas y que pueden ser experiencias muy llevaderas, muy conscientes, de muchos aprendizajes, porque el hacer nada aprendes un montón de cosas o puede ser una experiencia muy incómoda y una experiencia casi que obligada muchas veces por lo que te digo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Mira, vos hablas y a mí se me empiezan a aparecer palabritas así que espero poder Sí, 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 conectarlas sí. con lo que quiero decir. Cuando hablaste de que muchas veces cuando no nos permitimos frenar, Ujú. ¿sí? Pasa que el cuerpo nos pasa factura, ¿no? O pasan situaciones que no son muy agradables, que en realidad son oportunidades como para
que te dicen, si vos no vas a parar, te lo hacemos parar. También hay que tener en cuenta ahí que muchas veces para las personas, incluida porque me ha pasado, eh, Mm, montarse, por ejemplo, ujú, una gripa, como dicen ustedes allá, mm. acá le decimos gripe, ¿sí? Ok. Para no ir a trabajar, es más justificable, ¿sí? Que parar por una elección propia, ¿no? Entonces, muchas veces nos montamos situaciones, ¿sí? Y digo montamos porque, a ver, somos nosotros los creadores, somos la causa de Ujú, los ujú, efectos que vemos, ¿no? Entonces decir, che, bueno, hoy me abrazo también acá porque hoy para mí es más fácil montarme esto para justificar mi falta en lo que quiero, en lo que no quiero hacer, ¿no? Pero si somos ujú. conscientes de esto, podemos empezar a tomar la autoridad de nuestra propia vida y comenzar a elegir y dejar de tener que hacer todo, ¿no? También me di cuenta, habitando la nada, que muchas veces que elegía estar en todos lados por creerme tan indispensable, ¿no? Ah, Tan indispensable para la vida de todos. Entonces digo, Dalila, ¿qué te hace pensar a vos que sos tan indispensable para la vida de los demás? Y no es que me estoy mm, hablando con crueldad, me estoy hablando desde una sinceridad en donde me estoy invitando a mí misma a decir, primero vos y tercero vos, ¿no? Y ahí muchas veces se confunde con el egoísmo, pero no. En realidad es, ¿hasta mm, dónde puedo dar? ¿Hasta dónde puedo dar? ¿Hasta dónde elijo también dar, ¿no? Entonces nos encontramos con todos estos puntitos, con todos estos puntitos. Hablaste también de la inercia, ¿no? De esto cuando ujú, vivimos en inercia, que es muy común en la humanidad, ¿no? ujú, En todo lo que es también cultural, ¿no? Y la inercia justamente viene, la palabra, ¿no? Viene de pérdida de la inocencia. Inercia viene, ¿sí? Con el significado así, ¿no? De pérdida de la inocencia. Por lo tanto, es un niño muerto. ujú. O sea, yo pierdo la inocencia, perdí mi niño. O sea, lo enterré, ¿no? Y pierdo el asombro de las cosas sencillas de la vida, el dejarme, bueno, justamente, ¿no? El dejarme asombrar, el vivir el día a día también siendo creadores y no como días como si fueran clones del anterior. Entonces me Mm, encuentro que terminé la semana y digo, che, hice siempre lo mismo, ¿no? Hice siempre lo mismo. Y bueno, eso es una inercia que me encuentro muchas veces, no me voy a negar ahí, y digo, che, estoy perdiendo la inocencia de lo que es la entrega, ¿no? Desde la entrega sí, con otra conciencia. Pues estamos hablando de realmente sostener esto con otra conciencia, ¿no? Eh, que nos permita aperturarnos a justamente descubrir desde qué lugar hago lo que hago, ¿no? Hago lo ujú, que hago. Porque si yo realmente haría lo que amo y lo que realmente está conectado con mi esencia, no existiría el cansancio, no existiría el tiempo tampoco. Y todo como quería por un tubo. El tema es que cuando nos empezamos a agobiar desde esa energía masculina, ¿no? Que es el que te dice, tenés que hacerlo así, lo tenés que terminar hoy, ¿cómo no vas a hacer un taller si de esto vivís? Y dale y que dale y que dale, ¿no? Perdemos y ahí entramos como en un bucle, en un loop, ¿no? En donde me castigo por hacer cosas. Y ahí es en donde digo, che, te estoy creando desde un estado de quizás también competencia, ojo, porque me mm. comparo con los demás. Ay, mira, el otro él se levanta, ay, mira, yo veo que Santi se levanta temprano, toma su jugo verde, se va al gimnasio. Uy, yo no hice nada de eso. Y bueno, quizás eso es algo para vos hoy que significa algo. Para mí quizás es dormir hasta las 10 de la mañana, ¿no? Pongo un ejemplo. Pero Claro. también esto de que permitiéndonos habitar espacios de calma con uno mismo sin hacer nada, me encuentro con eso, ¿no? Mis estados de competición con el otro, con la sociedad, eh, estados de inercia absoluta y bueno, y esta voz castigadora, ¿no? Claro. No, y también creo que eh,
Es que va muy conectado con lo que hemos venido hablando, ¿no? Y con lo que cada uno también está hablando desde sus experiencias en sus cuentas y en sus proyectos. Y es que el hacer nada te pone en esa evaluación interna, lo que hablamos ahorita, de las cosas. Entonces, es decir, te conecta más, siento yo, en la práctica constante del hacer nada y tener unos espacios para eso, Mm. te conecta más con tu esencia, empieza a conectarte más con tu esencia de alguna manera sin querer queriendo, sin buscarlo con, yo qué sé, una disciplina, algo, un ejercicio, una meditación. Realmente te empieza a conectar con lo esencial y sobre todo que hay una cosa muy importante que yo traje por ahí en ese en vivo que hicimos esta semana en TikTok y es que va muy relacionado con lo último que dices. Es el entorno, es mi vida. Mi vida tiene unas características, tiene unas oportunidades, tiene unas ventajas también, ¿no? Y eso también marca mucho eh, la manera en que yo me estoy relacionando con esos espacios de la nada Mm. y que de esos espacios yo saqué un montón de conclusiones que me pueden ayudar. Mm. Pero sobre todo nos pone a cuestionar precisamente el norte de las cosas, Mm. precisamente el qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y sobre todo que es un tema que nos cuesta tanto, porque lo digo, o sea, el no hacer nada o tener un exceso de no hacer nada, que también es el otro extremo, Sí, eh, nos pone precisamente a hacer un balance. Dado el tiempo de la repetición de las cosas, es lo que tú ya viviste, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita, y te puso a hacer un balance, bueno, ¿qué sentido tiene esto para mí? ¿Qué sentido tiene el qué hacer de las cosas que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene quién estoy siendo? Eh, y seguramente creo que ese es uno de los, diría yo, como miedos que hay respecto a no hacer nada. sí, Porque hay un miedo también ahí, hay un miedo de parar, hay un miedo de dejar de todo lo que está afuera, todo lo que debo hacer, ¿no? O lo tengo que hacer, o mis deberes, o quién estoy siendo para afuera. Como ya no está eso, entonces empieza esa evaluación interna a decir, bueno, sí. ¿qué onda con tu vida? Y el miedo Ajá. que aparece es el miedo a dejar de pertenecer. Y a dejar de identificarme con las cosas Claro, y el personaje que tengo, ¿no? También. exacto, exacto. Yo si no hago esto, si no cumplo con lo que se dice como ser emprendedora o, no sé, pongo a veces ejemplos que tienen que ver con mi vida personal, porque, a ver, qué mejor que Mm, llevarlo a mi propia experiencia. Eh, claro. digo, sí, uy, estoy cada vez más alejada. ¿Cómo no puede ser que no haga las cosas que los otros hacen? ¿Por qué? Porque el miedo que aparece aunque no vibre conmigo lo que yo hago a veces, ¿sí? No lo que hago, sino a veces las maneras en las que hago Ajá. las Sí, sí, cosas. sí. eh, claro, el miedo muchas veces que aparece es el dejar de pertenecer, ¿no? Dejo de pertenecer, me quedo como sola. Y acá me gustaría aclarar algo que es para despabilar un poquito y a mí me encanta. Mm, A mí esta cuestión de despabilar, porque yo misma me voy despabilando a mí. mm. Hay una gran diferencia entre decir, mañana me tomo el día para mí, a decir, mañana pienso no hacer nada. Sí, 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 Bueno, estamos de acuerdo. hacer cosas para vos, de tomarte un día para hacer cosas para vos, es seguir haciendo cosas. Y está perfecto. Cosas para vos. ¿No? A lo mejor uno se toma el día para estar con uno mismo, para relajarse y para hacer las cosas que uno le gusta. Después se da cuenta, muchos caen en la cuenta, que cuando se toman días para uno mismo, terminan haciendo más cosas que lo que hacen regularmente. Porque Total. quieren meter todo en ese día. Entonces, sigue siendo violento. Pero bueno, ¿a qué me refiero? Si es muy distinto decir, yo me quiero tomar el día para mí, para hacer las Ujú. cosas que a mí me gustan, fantástico. Fantástico. Ahora, cuando nosotros intencionamos y decimos, me gustaría no hacer nada, la nada es nada.
nada. O sea, yo, los momentos en que habité la nada fue estar sentada así, Existiendo. respirando, existiendo, estando atenta a lo que me pasa en mi nada. Porque a veces es como que mezclamos, ah, no hice nada. Bueno, en realidad hice cosas para mí. No, son dos cosas distintas. Hacer nada es nada. Es lo mismo que cuando las personas dicen, no quiero más estar en pareja para estar solo. Ah, perfecto, pero solo es solo, ¿eh? Y después resulta que terminan con grupos de amigos, haciendo viajes, o sea, despabilándose por todos lados. No, solo es Sí, o sea, solo. buscando esa fuga energética por otro lado, ¿no? Buscando Claro, el que es tema. despabilándose por otro lado o consolándose, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas Mm, que también las he vivido, que también las he vivido, claro. ¿sí? Entonces digo, hay que ser sinceros. ¿Querés estar solo? Es estar solo, es habitar la soledad. Pero el tema es que también muchas personas creen que la soledad es un problema y la soledad no es un problema, es un estado natural del ser humano. El problema es cómo nos relacionamos con ella. El problema Ese es es el problema. exacto, el problema es que nos sentimos solos. O sea, ni tampoco es un problema. Ese es nuestro dolor, sentirnos solos. Pero Ujú, nunca ujú. estamos solos, aunque estemos solos. Entonces, bueno, es todo un Totalmente. trabalengua, pero hay que empezar a poner a valer realmente lo que decimos. Si querés hacer nada, es nada, la nada misma. Y ahí es en donde yo misma me he encontrado, como les decía al principio, habitando la nada. ¿Qué pasa? Empiezo a escuchar ese propio padre interno que me castiga, que me flagela muchas veces, que es extremadamente violento, ¿no? Conmigo misma. Y bueno, lo habito, de última digo, sí, ya te escuché. Y también cuando estoy en esa nada o en ese silencio, ¿sí? Lo Mm. que cuando empieza a aparecer ese, ese castigador, ¿no? Sí, claro. Yo misma hago, ¿sí? Yo misma hasta hago el gesto. Cállate. Estoy habitando la autoridad de mi vida. Hoy elijo esto. ¿Sí? Estoy eligiendo esto. Por eso también cuando en sesión y todo eso, cuando traemos esto, porque el hecho de sentir la fatiga o sentir el cansancio, que se está viendo mucho y sobre todo esta época del año, las Sí. personas vienen y me dicen, "Ay, me encantaría no hacer nada". Bueno, lo podemos hacer si querés. Empezá a practicarlo. No te quedes un día sin hacer nada. Practicalo 20 minutos, 15, una hora al día. Practica la nada y vas a encontrar un mundo ahí. Y lo que vas a encontrar es toda esa parte tuya, ¿sí? Esos estados que son súper violentos. Y bueno, decir, listo, sí, esa soy yo, esta soy yo. Así me doy cuenta que voy por la vida, haciendo mis sesiones, haciendo y entregando mis cosas, o compartiendo, como te digo. Entonces, claro, si lo estoy haciendo desde un estado en donde me obligo, en donde estoy cansada, pero no me doy el espacio para descansar, en donde quisiera estar en mi terraza tomando sol, pero a la vez estoy castigándome y obligándome a hacer algo, eso es lo que voy a Mm. recibir. Y yo sé que esto, Santi, puede generar controversia o incomodidad. Puede decir, ah, esta mina vive haciendo nada, o sea, ojalá yo pudiera tomar sol. Ahí van a aparecer, ahí salta el ego, ahí se pone ansioso y dice, ah, porque ella puede, ah, porque ella tiene el tiempo, ah, porque ella puede tomar sol. No, a ver, vos podés tomar sol a la hora que quieras, es más, yo no es que me pongo a tomar sol, yo recibo de última la energía del sol. La podés recibir apenas te levantás mientras desayunás antes de irte a trabajar. Pero regalarte esos espacios de... No hay excusa, no hay excusa para evitar la nada. Porque si podés hacer de todo, podés regalarte un espacio para no hacer nada. Y no te digo todo un día, regalate 10 minutos de la nada, así sentado. Sin el celular, sin un libro, sin la tele, sin nada. O sea, es Sí, nada. sí, 5 minutos, 2 minutos, o sea, es que se puede hacer desde, desde muchas perspectivas, o sea, y desde lo que hablábamos, desde las capacidades y posibilidades que tenga cada persona. Exacto. Pero sí, siento que ahí es cuestión de falta de práctica y que nos comprometamos con ese momento, porque siento que esa es como la falla de poderme relacionar con ese espacio de una manera que me permita
vaciar cosas, ¿no? Mm, Yo últimamente he dicho como a veces hay que vaciar el recipiente mm, para poder llenarlo con otras cosas, ¿sí? Y pueden ser las mismas cosas, pero con otros enfoques también. Los mismos términos, las mismas definiciones, los mismos quehaceres, las mismas maneras de ser para ciertas cosas de mí mismo, pero con otra perspectiva. Entonces, si yo no tengo esos momentos, ¿en qué momento yo filtro, depuro, quito, suelto? Creo que esa es una de las mejores maneras. De una mm, manera muy pasiva, sin tener que como esperar algo a cambio, porque muchas veces pasa que sí, yo puedo tener momentos como lo que tú dices, quitarme todo lo de afuera, quitarme todo lo de afuera, parar y estar meditando, pero estoy meditando. Y eso ya me connota que la meditación debe darme algo, ¿no? A cambio, o debo llegar a cierto estado, o debo descubrir algo. O sea, siempre está como esa presión del espacio y del término, de la palabra y de la mm, disciplina que uno esté enfocando en el momento. Es cuando yo inclusive quito el tema de meditar y no hago nada, y hago nada, perdón. Entonces, es ahí donde aprendemos a relacionarnos con eso y a realmente vaciar el recipiente, vaciar nuestra cabeza, vaciar nuestras emociones, vaciar nuestro cuerpo, también darle un espacio a nuestro cuerpo y empezar a entender eso de los acuerdos, por ejemplo, que uno tiene, ¿no? Esos mm, acuerdos tan fuertes que uno tiene al respecto de hacer nada, ¿sí? Porque hacer nada también es necesario, ¿sí? Y yo creo que cada uno lo ha aprendido, en este caso hablando de los dos, lo ha aprendido desde muchas perspectivas, muchas veces forzado, muchas veces porque ujú, tocó parar, muchas veces porque dijimos, venga, no, ya toca parar, ¿no? Eh, pero sobre todo entender que haciendo eso, siento yo, haciendo nada, puedes encontrar estados también de lucidez y de introspección muy fuertes, sin querer queriendo, porque lo que te digo, cuando yo digo voy a meditar, ya de entrada hay un contexto donde yo quiero cosas, ¿no? Donde yo, bueno, voy a buscar esto con esta meditación, o el mm. enfoque de la meditación es esto. Claro, Y cuando siempre yo no hago queriendo nada, conseguir algo, digamos. exacto, y cuando yo no hago nada, suelto ese control, precisamente, de conseguir algo, suelto ese control de Sí, como dejarme llevar por lo inesperado de que me regale 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, una hora si tengo la posibilidad de una hora, un día si tengo la posibilidad de un día, ¿no? Porque creo que es importante, es muy importante eso, porque si la nada me parece que es una de las mejores opciones para trabajar y fortalecer ese músculo introspectivo, la capacidad de ser introspectivos con nosotros mismos sin ninguna finalidad. mm, Simplemente estar sintiéndose, permitir estar sintiéndose en ese momento. Y lo que tú dices, que esa evaluación que efectivamente te va a pedir responsabilidad, porque pues es que definitivamente el no hacer algo específico de nuestras rutinas y precisamente hacer nada, también nos pone en esa confrontación de cuáles son mis pendientes. mm. Por fin paré, ¿no? Por fin paré, que he dejado pendiente por estar haciendo estas cosas, porque el Exacto. tiempo no me da y porque, ¿sí? Entonces, eso es una cosa. Y otra muy importante, que va muy de la mano con lo que tú dices, no, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para parar, no tengo tiempo para hacer nada. Depende de muchas cosas, pero creo que si uno se organiza y dentro de sus prioridades pone el hacer nada dentro de esas prioridades, claramente el tiempo va a estar. Claramente el espacio uno lo puede gestionar de muchas maneras. El Total. problema está cuando sacamos excusas para, ¿no? Sacamos excusas, no, es que esto, no, es que lo uno, no, es que lo otro, no, es que tal. Entonces siento que ahí eh, no hay una honestidad de, listo, voy a parar. Como te digo, es mucho mejor, es mucho más honesto, es mucho más eh, orgánico, es mucho más tranquilo el tema de parar porque lo elegí, porque lo estoy buscando, porque estoy ejercitando esa parte, ese aspecto de mi vida, porque también es un aspecto de mi vida.
que hacerlo obligadamente, ¿no? Hacerlo Mm, obligado cada X tiempo cuando mi cuerpo ya sucumbe, cuando mi cerebro ya sucumbe, cuando mis emociones ya sucumben, cuando las circunstancias me hacen sucumbir, claramente es estar obligado. Y ahí volvemos al mismo tema, es cuestión de perspectiva de totalmente. las cosas, de las situaciones, de quién soy, de un montón de cosas. Y entre mejor elija yo esa perspectiva y mejor busco esa perspectiva y la pueda entender eh, de una manera amorosa, sin forzarme, porque me tocó, porque es que ese es un poco el tema, que volvemos a lo mismo, a la introspección, al Mm, amor propio, al mm, amor infinito, incondicional, que viene de la mano de la conciencia. Es que efectivamente las cosas, cualquiera que sea, cualquier, digo yo, aprendizaje, experiencia, nivel de conciencia, lo que sea, si está acompañado del amor, si está acompañado de ese amor de no forzarlas, ¿sí? Una cosa es exigirse y otra cosa es forzarlas. Y en el camino, pues uno aprende esa línea delgada que hay entre sí, forzar en el medio. y exigirse, ¿no? Mm, Una cosa es que, bueno, yo me exijo y listo, y tengo disciplina y tengo un montón de cosas, y otra cosa es cuando yo ya las forzo, que ahí ya no hay amor, ahí ya no hay amor, porque estamos haciendo, vamos como en contra de muchas veces de la naturaleza. Y creo sí, que una de las cosas es eso, o sea, todo para, todo baja su velocidad en algún momento, no todo el tiempo estamos como tan enérgicos para hacer las cosas, y buscarlo desde la elección, desde darle prioridad también a eso, de simplemente también darse la oportunidad de explorarlo, darse la oportunidad de explorarlo. Eso te trae esos momentos de, ok, esto yo lo elegí. Y a pesar de que pueda ser muy incómodo al principio, o no de la misma manera todas las veces, sí cambia mucho la perspectiva de haberlo elegido y haberlo buscado. mm, Por más que me cueste o no me conecte o lo que sea que pase, sí cambia mucho y puede ser que la experiencia sea mucho más auténtica para cada quien, ¿no? tal cual, tal cual. Aparte, con esto que decís, ¿no? El poder comprender que el todo y la nada no son opuestos, digamos. Lo que pasa No que, son dos cosas distintas. no, claro, son Exacto, complementarias, exacto. ¿no? Entonces, eso es trascender también la dualidad, ¿no? Que creemos que hago todo, soy una persona súper productiva, hago todo y me pongo en contra de la nada. ¿Qué quiere decir? No me permito no hacer nada, o sea, estoy siempre en el todo. Y también personas que viven haciendo nada, porque es otra polaridad, Sí, y se claro. quejan por las cosas que tienen el todo, ¿no? Entonces se lo ponen en contra, cuando en realidad tenemos que aprender que son opuestos complementarios, ¿no? Entonces, por eso muchas veces escuchamos decir, en el todo habita la nada, en la nada está el todo, o sea, es poder generar un equilibrio, como vos decís, esto del camino del medio, ¿no? Generar un equilibrio en decir, che, si yo me voy a sentar porque sé que esto lo elijo y tengo que hacerlo, porque tengo que cumplir Mm. un horario, lo que sea, ¿no? Pero permitirme frenar y habitar la nada minutos previos a hacerlo, ¿sí? Me puede conectar a mí con esto que digo de los estados, es decir, desde qué estado yo estoy yendo a hacer esto, desde qué estado lo estoy manifestando, creando, ¿no? Y entonces la nada se empieza a transformar en un complemento del todo, de Mm. todo lo que yo tengo que hacer, de todo lo que soy. Entonces ahí es en donde uno empieza a abrazar y empieza a integrar esta nada como una parte natural, ¿no? Entonces tendríamos que dejar de decir no hago nada. Tendríamos que Mm. decir, ¿qué haces? La nada, ¿sí? Porque Nada. el no hago nada, la nada. ¿Qué hiciste hoy? De todo. Pero cuando nos Ajá. pregunta, ¿qué hiciste hoy? No, no hice nada. No, no. Hiciste un montón. Yo te puedo asegurar que si te permitiste descansar, si te permitiste, no sé, estar toda la tarde mirando una flor, qué sé yo, no sé. Porque esa soy yo a veces. A veces paso horas, ¿no? Ujú. Y esto lo quiero traer porque cómo yo conecto con la nada y cómo yo conecto con el todo haciendo nada,
Es que una tarde me encuentro haciendo nada y yo enojadísima conmigo porque digo, ¿y cómo puede ser que yo no tenga la fortaleza para ponerme a hacer lo que tengo que hacer? Y yo me enojaba, pero a la vez no sacaba el culo de la silla, por así decirlo. Entonces todo Ajá, ajá. contradictorio, o sea, estaba peleada en el todo, en la nada, estaba luchando conmigo. Y en esa lucha interna y en esa incomodidad, todo, es como que encontré la claridad sobre una cuestión puntual que estaba atravesando en mi vida y voy y lo comento con una persona y le digo, hoy me encontré súper incómoda porque no hice nada y a la vez descubrí tal y tal cosa. Y esa persona viene y me dice, ah, Dali, o sea que no es que no hiciste nada. Mm. Entonces ahí lo que quiero decirles es que saquemos el prejuicio de la nada, porque en realidad estás haciendo todo. Estás haciendo. Yo, por ejemplo, en ese momento me di cuenta del conflicto que tenía en frenar, el conflicto, y a la vez en el frenar y en el pelearme con lo que me pasaba, me cayó una claridad sobre algo que no tenía nada que ver con lo que estaba atravesando en el día. Y a veces eso ocurre en esos instantes. En esos instantes, si yo hubiera destinado ese día para hacer las cosas que tenía que hacer o hacer más de lo mismo, quizás esa claridad, ese discernimiento no hubiera llegado nunca. Entonces ahí me dijo, esa persona a mí me despertó realmente, digo, ah, o sea que hice un montón, ¿no? Y ahí fue la frase que es realmente, o sea, hacer nada es un montón. Ya Claro, permitirse eso. el problema es que, o sea, la cuestión ahí es que no estamos coaccionados por No. el debes hacer esto, lo tienes que hacer así, hay un resultado, hay un tiempo, hay un no sé qué, hay un montón de cosas que era lo que hablamos, el que hacer de las cosas, desde las cosas tan básicas como la meditación, que también ya te predispone a ciertas Mm, cosas. Entonces es eso, o sea, el tema de hacer nada me permite o me implica o me invita a soltar el control de lo que mm, se supone que tiene que pasar en ese espacio de la nada, ¿sí? Y ahí es donde vienen, o sea, como que vienen a la experiencia cosas que de pronto me ponen inclusive a reflexionar un montón, o a mm, trabajar un montón, o a hacer un montón de cosas estando haciendo nada. Entonces, es lo que yo te decía, ahí es donde nos acercamos de pronto, inclusive a un trabajo de introspección, mm, ¿sí? Que es una herramienta muy importante en el desarrollo de la conciencia y del bienestar, pero desde la nada, pero desde no estar coaccionados a que debo encontrar la introspección, debo entender esto en 5 minutos, debo entender esto en una hora, debo entender esto en un mes. No se trata de eso, se trata de quitar esa presión, de mm, quitar el coaccionar de las cosas que están implícitas en el quehacer de la misma rutina que tenemos. mm. Y cuando quitamos eso es que hay realmente, inclusive, podemos priorizar qué debemos reflexionar, qué debemos, Vale. no sé, vivenciar, solucionar, transitar. O sea, ahí empieza a trabajarse mucho, como decía ahorita, desde la honestidad y la naturalidad de los ciclos en los que estamos, ¿sí? Y a evaluar las cosas. Y mira que eso te pone entonces ahora sí, otra vez, a evaluar quién está haciendo. Por lo menos ni siquiera evaluarlo, a ser consciente de ello. No tienes que darle, no tienes que evaluarlo, ni darle un resultado, ni darle un veredicto, ni darle, ni catalogarlo de ninguna manera, sino que simplemente eso te da la conciencia de darte cuenta quién está haciendo en ciertos ámbitos y contigo mismo y con los espacios y con tu camino Mm. en la rutina diaria, ¿no? También. Sí, totalmente. Aparte, creo que si la persona que aquí nos está escuchando tiene, que puede ser que pase, porque la nada está muy infravalorada, es muy Mm. castigada de por sí y tiene cierto juicio frente al no hacer nada, porque aquí también salen a la luz un montón de lealtades y bueno, creencias que tenemos con que uno es más útil y sirve más si pasa todo un día haciendo de todo y si no hace nada es cualquier cosa. Entonces podemos cambiar la palabrita y en vez de decir hoy voy a hacer la nada, poder a lo mejor a mí me sirve mucho decir hoy me voy a regalar espacios contemplativos conmigo. Hoy voy a contemplarme. Hoy, antes de ponerme a hacer lo que quiero hacer o lo que elijo hacer, voy a regalarme un espacio de contemplación. Y la contemplación
¿sí? Es como que está en el medio entre lo que es la meditación y la acción. ¿No? Es como que yo no tampoco tengo que frenar todo para estar 10 minutos meditando. Quizás son 10 minutos en donde yo puedo estar preparándome, bueno, aquí, ¿no? Un matecito, pero yo estoy en estado de presencia absoluta, contemplándome y haciéndome las preguntas correctas. ¿En qué estado estoy? ¿Cómo me siento? Realmente, Dali, ¿tenés ganas de hacer esto? ¿Cómo te gustaría comenzar tu día? Es una conversación que en esa contemplación también invito a escuchar al niño interno, ¿no? Y decir, ¿cómo te gustaría Claro. crear este día hoy? Y entonces salimos un poco de los días en clon. O sea, como que al Ujú, final ujú. el día de ayer empezó igual que el de hoy y así. Entonces son micropausas, microespacios de contemplación que lo vas viviendo en el día y cuando te das cuenta hiciste el todo y la nada. Entonces, qué más maravilloso poder como englobar este estado del ser, ¿no? Porque si no, somos máquinas. Somos Mire máquinas. que hay una cosa muy importante que se me viene a la cabeza Mm. con esto que dices y es también como creo que esos espacios de la nada, del hacer nada, nos ponen en la práctica de aprender a no ir contra nosotros mismos, ¿sí? A no ir contra nosotros mismos, precisamente a comulgar con nosotros mismos, que es una invitación que yo he hecho también en los últimos meses y que trato de aplicar, es como el tema, o sea, tú realmente sabes cómo comulgar contigo misma, contigo mismo, lo haces, lo practicas, sabes cómo hacerlo, sabes qué cosas puedes hacer para comulgar contigo mismo y entender que al comulgar contigo mismo vas con tu naturaleza, no contra tu naturaleza, ¿no? Mm. Y creo que la nada nos permite como habitar esos espacios también y entender esos espacios de quién estoy siendo para mí, ¿no? ¿Quién estoy siendo para mí? ¿Cómo estoy comulgando o cómo aprendo yo a comulgar Sí, conmigo mismo? sí. Muy Yo importante. totalmente. Yo las tres preguntas que siempre me hago es ¿quién fui? ¿Y quién fui a la mañana, no? No hace falta irme tan al Ajá, ajá. pasado, ¿eh? Ojo, que a veces Sí, sí, confundimos sí. pasado como que si nos vamos a los ancestros. No, pasado es hace 10 minutos atrás. ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Y en quién me quiero convertir? Y en quién me quiero convertir tampoco lo pensemos como muy a futuro. O sea, ¿en quién te querés convertir hoy cuando termines el día? ¿Cómo querés terminar tu día? ¿No? ¿Qué parte tuya querés y elegís experimentar para terminar tu día, para Totalmente. celebrarte, para celebrar el día, ¿no? Y eso eso sucede cuando nos permitimos estos espacios de calma, de nada, de salir de la vorágine, de la rueda de hámster también, ¿no? Y decir, che, pucha. O sea, realmente en esos espacios contemplativos decir, ¿en serio que yo me estoy exigiendo así yo me converso para llevar a cabo mi día? ¡Wow! O sea, qué nivel de violencia. Y después nos quejamos porque el mundo es violento, porque la pareja es, no sé, es violenta o no me presta atención, pero vos nunca te escuchás, ¿no? Entonces empezar a asumir, yo creo que acá también la autoridad de nuestra vida, la autoridad de nuestra vida, bajar también nuestros propios principios. Y ahí es el gran desafío Mm. de también lo que yo siempre digo, dejar de ser hijo de tus padres y empezar a ser hijo de la vida, un hijo que hoy tiene su propio padre y madre interna. Y es un pasito a la vez, es minuto a minuto. Muchos vienen y me dicen, pero ¿cómo hago? Minuto a minuto, no hay un cómo en realidad, pero es minuto a minuto en donde vos tenés que también observarte como si fueras esa niña. Vos esa niña, si hoy tendrías una lista de hacer un montón de cosas, de paso tengo que hacer, ¿vos la Claro. obligarías a hacer todo esto en un día? Si vos fueras una niña de 5 años, ¿la obligarías a sentarse en esa computadora y a no levantarse hasta que no termines? ¿O cómo te tratarías? Entonces ahí empieza a aparecer esa madre que dice, ¿estás cansada, hija? Bueno, vení, vamos a caminar un poco, vamos a tomar aire. ¿Querés que hagamos algo? ¿Querés que pintemos? ¿Querés que hagamos un recreíto? ¿Sí? Y ahí es en Claro. donde también después, cuando nos damos esos espacios de ternura, de contención, aparece el padre, ¿no? Interno y te dice, bueno, ¿vamos?
¿Seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces esa pulsión también. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí también es muy importante entenderlo, sí, desde la perspectiva como el ser adulto, ¿no? El ser adulto, lo que tú dices, autopaternarse y automaternarse todo el Sí, claro, tiempo o adulto maduro aprender de en ese Dios. proceso. Exacto, aprender en ese proceso, eso también, o sea, siento que una de las razones en las que fallamos mucho, de los ámbitos en los que fallamos mucho es ese precisamente. ¿Mm? Y el autogobernarse nos ayuda a entender y a negociar y a priorizar o a poner en ese nuevo abanico de prioridades de mi vida y de mi quehacer y de mi trabajo, porque sí, el trabajo es importante, el quehacer es importante, en lo que yo me desempeño es importante, lo que me da calidad de vida es importante, con lo que yo vivo y convivo en la sociedad es importante, eh, pero también es importante darse esos espacios y saber cómo manejarlos y saber cómo administrarlos, tanto para generar el espacio como para decir, bueno, ya estuvo suficiente o igual debo continuar con un Mm, compromiso que tengo con tal unos cual. horarios que no los puedo cambiar, pero que sí puedo administrarlos de una manera que me permitan tener esos espacios. Entonces, creo que las preguntas que últimamente he recibido de personas que están, no sé, incursionando en el tema de la conciencia o Mm, que quieren explorar diferentes herramientas, y que me llevan a lo mismo. Por eso como que soy tan reiterativo con el tema es, no sé, me preguntan mucho, ¿cómo hago para meditar? mm, ¿Cómo hago para meditar? ¿No? Y ahí, ¿cuál es la técnica para meditar? Entonces yo digo, si hay técnicas, sí las hay. Si hay enfoques de la meditación, sí los hay. Si hay filosofías de meditación, sí las hay. Pero la manera más orgánica es que tú te dejes llevar. Es claro. generar el hábito desde el espacio orgánico sin tener tanta estructura en la cabeza muchas Mm, veces. Y con esto exigencia, pasa igual, exacto, con esto pasa totalmente igual, ¿sí? tal Con cual. esto pasa como, bueno, hay que generar esos espacios, ver qué pasa, soltar el control un poco, porque a través de soltar el control es que yo empiezo a escuchar eh, esos aspectos que estoy dejando de lado y que me invitan a hacer comunión conmigo mismo todo el tiempo, que Tal me cual. invitan a todo el tiempo, por lo menos estar evaluando de una manera más amorosa y más asertiva el balance de mis días. Y hay algo muy importante que tú decías ahorita que me parece súper lindo como volverlo a mencionar, y es el tema cuando hablamos de quién fui, ¿no? Nos ¿Quién vamos, soy? o sea, Sí. se nos Sí, fue para el pensamos pasado que es, no sé, hace cinco claro. años, hace 10 años. Y es ahí donde la gente pierde el foco de entonces no vale la pena cambiar hoy, no No, vale la pena mañana, cambiar, mañana, sí, mañana, el el lunes lunes, el otro empiezo. año. No, ya estamos a diciembre prácticamente el otro año. Tal Entonces, cual. siento yo que eso es muy importante porque yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, no se trata de irnos tan allá, No, no, ni de volver tan allá, ni de irnos tan allá hacia el futuro. Es no, no. simplemente la evaluación puede ser ahí, o sea, y yo creo que es inclusive más poderoso eso que, que estarlo evaluando como con ese rango de años ese lapso de años en tiempo tan Sí. grande. Sí, porque aparte también Cuando, nos conecta, perdón, Santi, también sí, es esto que vos estás diciendo para que no se pierda el hilo, ¿no? Esto que vos estás sí, diciendo de no irse tan lejos y decir, bueno, a ver, ¿quién fui hace 10 minutos? claro, Nos trae que, la capacidad también de comprender de que uno de los dones más sagrados que tenemos es la capacidad de ajá, volver a elegir. Y yo puedo volver a exacto, elegir, digamos, yo puedo volver a elegir quién quiero ser exactamente. ahora mismo. Aunque hoy me levanté siendo una persona que pensaba de una determinada manera y ahora en este momento, con esta charla, puede estar aperturándose a otra conciencia. Entonces, inevitablemente, el instante que sigue a este, ya empiezo a ser otra persona. Ya me Y empiezo a eso, convertir en algo diferente. claro, y eso te lleva a lo mismo, Exacto. como a que la oportunidad, a mí hay algo que me voló la cabeza, algo que escribí, un mensaje que me regalaron y es, el momento es ya, es ahora, Ujú. el adecuado es siempre.
Ujú. ¿sí? Y a veces nos enfocamos mucho en si no es grande, si no es una cosa hiper mega grande y hiper mega importante, entonces no vale la pena intentarlo, Total. ¿sí? Y yo creo que es muy poderoso, mucho más poderoso eso, que es como, bueno, ¿quién fui hace una hora? Ujú. Exacto. ¿Quién fui y no quise ser hace una hora, ¿no? ¿Y qué puedo entonces hacer ya para Claro, cambiar eso? ¿Sí? claro, claro, tal cual. Ayer no tuve tiempo para sacar el espacio para no hacer nada. No tuve el espacio. Bueno, de pronto hoy sí. Bueno, no tengo la hora completa. Bueno, 5 minutos. Es mucho más poderoso eso que decir, nada, ya ayer no pude, nah, hoy como que tampoco, no, eso dejémoslo para la otra semana. Porque así vamos a estar aplazándolo Sí, toda sí, la vida. eterna, ¿Sí? eternamente así, tal cual con las excusas, las justificaciones del ego, ¿no? Entonces no hay Claro. excusa. Y esta invitación de la nada es que realmente te puedas regalar, y esto es lo que le queremos dar como mensaje a las personas que están aquí escuchándonos, que no se trata de pasar un día sin hacer nada, pasar un mes sin hacer nada, porque eso ya Mm. sería como requete contra polarizarnos. No, no significa que podés estar un día, 2 días. Yo me he pasado 3 días a veces habitando la nada. Y la verdad, gente que, o sea, descubrí el todo, descubrí las formas en las que me converso, descubrí qué elijo y qué ya no, qué son las cosas que hago por pertenecer y qué cosas Exacto. realmente las elijo porque amo hacerlas. Entonces es como una limpieza. Es decir, wow, esto pensé que tenía valor en mi vida y en realidad no. Entonces no le pongo más la atención ahí. No, 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 no le pongo más mi energía a eso, Mi ¿no? energía ahí, exacto. Claro, entonces Ujú. las personas que tienen sus responsabilidades, sus trabajos fijos y no tienen el Sus tiempo, horarios, sus claro. horarios, como esto hicimos, lo que es importante en la vida, fantástico. Pero poder en esos momentos en donde hay más tiempo para uno, bueno, tomar conciencia de eso y decir, hoy elijo, hoy voy a elegir habitar esa nada desde un estado de contemplación y ver qué pasa conmigo. O sea, también ser consciente de esto, ¿no? Y Sí. esto nos va a ir trayendo, y lo vuelvo a decir porque para mí esto es extremadamente esencial, ¿qué estado estás? ¿En qué estado estás? Entonces una persona te dice, estoy en un estado, o siente, estoy en un estado de rechazo hacia mí misma. Me rechazo, me siento que estoy rechazando lo que hago, aunque haga de todo, lo sigo rechazando, no me veo, perfecto. Entonces estoy ahí y voy a modificar el estado por un sentimiento diferente. Y Mm. el sentimiento quizás es la aceptación. Y no me muevo de esa silla hasta que yo no sienta un poco de así, un poquito de aceptación hasta de sentirme así, ¿no? Y ahí me Claro. levanto y empiezo a hacer el todo, pero con otro sentimiento, que es el que realmente crea y manifiesta lo que yo recibo, ¿no? Porque es vibración. Así que bueno, eh, un episodio bastante, para mí, que me ha tocado las fibras este último tiempo, por eso también estuve bastante en pausa, no solo con mi actividad, sino con personas cercanas. Es así, a veces lo requiero, no es nada personal, sino simplemente es un orden divino para mí. Y bueno, que esto les haya podido, ¿no? Complementar, aclarar un poco que esto pueden estar sintiendo como ese desgano o esas ganas de no hacer nada. Apertúrense, vívanlo, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, media hora, una mañana, todo el día, como les guste, pero con conciencia de lo que realmente va a pasar ahí. Que la nada es realmente habitar el todo, absolutamente todo. Santi, antes de que nos vayamos y cerremos con este episodio, antes que nada, obviamente agradecerte por este compartir que es tan pleno, siempre tan amoroso. Para mí es una bendición haberte encontrado en el camino. Mm. Eh, Me gustaría que nos puedas regalar la info para que la gente te siga en TikTok, para que pueda estar en esos vivos que son tan, tan maravillosos, el día en que te conectás, aclarando que la hora que vas a decir es hora Colombia, ¿sí? Así que para los que estamos acá Ahora en Colombia. Argentina son 2 horas más,
¿sí? Así que bueno, contanos un poquito, red social, ahí es TikTok, estás creciendo. Sí, pues bueno, no, primero agradecerte también, ha sido una experiencia bien linda también encontrarnos en el camino y compartir esto y compartir las diferentes perspectivas que tenemos respecto al tema y que como lo hablamos en el en vivo pasado, convergen de cierta manera, Mm, ¿no? sí, Y se totalmente. encuentran y es hermoso. Y lo de TikTok, sí, pues es una plataforma que me ha permitido tener un acercamiento mucho más grande con las personas que están buscando bienestar, desarrollo de la conciencia, aprender a habitarse también, ¿no? Y he decidido hacer todos los martes Mm, a las 8:30 Colombia, sí, unos en vivos donde hacemos exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Hablar de un tema perfecto. específico, dejar que la gente participe, que hagamos una conversación comunal, general, con todos los que se conectan Ujú, y pues precisamente empezar a dejar, como lo decía yo en ese en vivo de esta semana, como invitarlos e invitarles a que se generen dudas, se cuestionen ujú. las cosas y que asimismo busquen Tus y propias generen su respuestas. propia verdad, Claro. sus propios puentes, sus propias conclusiones, que busquen la información y que, como lo decía, seguramente se van a dar cuenta que muchas de esas cosas que descubren son parecidas a las personas que están en un camino Ujú, similar. ujú. Entonces estamos en ese proceso. Y pues nada, eso es un espacio que estoy tratando de mantener todas las semanas lo hemos mantenido hace ya un mes y medio. Qué bueno, qué Y bueno. pues por allá súper invitados e invitadas todos los que quieran hacer parte de, y obviamente tú también, Sí, ya ha estado y pues allá nos presente vemos, todo. Bueno, allá nos vemos. para el público argentino, el horario de los martes sería 10:30 de la noche. ¿Sí? Así que ahí quizás antes de irse a dormir, con un cafecito en la cama, o un tecito, o un Ujú. vasito de agua, y el vivo de Santi es maravilloso, súper ameno. Y aparte hay mucha interacción también, que es muy lindo, ¿no? Que no sea solo un monólogo y que en realidad te estás interactuando mucho con las personas en las preguntas que hacen, así que es un lindo espacio, la verdad. ¿Cómo te encontramos en TikTok? Igual, Igual que en Instagram. Santiago Guía, así como en Listo. Instagram, Santiago Igual lo Guía, vamos a así me poner encuentran. aquí para Eso. que lo vamos a poner aquí así las personas te pueden seguir y bueno, que se que le complemente, ¿no? Esta información que traes, que también creo que no es solo una información, es una experiencia, ¿no? Estos son tus experiencias, entonces no es solo una Nada más, información. Así que bueno, nada gracias más. Santi, gracias por estar A aquí, ti. por compartirnos, espero que esto siga, que me encanta. Y bueno, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste, podés compartirlo con más almas que estén decididas a hacer de su voz un puente hacia su versión más exitosa y auténtica. Nos vemos pronto. Y recordá, no estás a un paso de lograr lo que deseas, estás a una conversación de distancia de comenzar a hacerlo realidad.